Muy buen día para todas y para todos. Un saludo especial a la profe Mariel Evelyn Castellanos, quien nos está orientando el área de diseño didáctico e innovación en la enseñanza. Mi nombre, William Palecho Ranacón. Bien, primero que todo definamos unos conceptos que son importantes para más adelante comprender y entender la creación, la reestructuración o reinvención de un currículo educativo. Entonces, hablemos del concepto de educación, que es un proceso humano y cultural complejo además, mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Es decir, la educación se resume en el hecho de el proceso de enseñar y aprender. Ahora, la reflexión de la praxis educativa recibe el nombre de pedagogía, es decir, cómo aprendemos, cómo enseñamos. Y la pedagogía, pues, es la ciencia por medio de la cual se estudia el proceso educativo. Ahora, cada forma de entender cómo se aprende y cómo se enseña recibe el nombre de teoría pedagógica. Y al representar una teoría pedagógica estaríamos hablando de un modelo pedagógico. Entonces, el proceso de contextualizar, aterrizar una teoría y un modelo es a lo que le podemos llamar enfoque pedagógico, que es la manera de entender y aplicar en un contexto una teoría y un modelo. Tratemos entonces ahora de definir cuáles son los elementos de un modelo pedagógico. Y esos elementos se condensan cuando respondemos a las siguientes preguntas. ¿Para qué enseñamos? ¿Por qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? ¿Y cómo enseñamos? Al responder la pregunta que enseñamos es lo que nosotros estaríamos hablando de lo que es un currículo. Y al responder la pregunta de cómo enseñamos estaríamos hablando de la didáctica. El currículo es una herramienta que reúne pues algunos elementos que más adelante se van a mencionar acordes a un contexto en donde se hace una oferta educativa. Bien, la educación en el ámbito mundial pues está atravesando un cúmulo de dificultades, conflictos y paradigmas. Factores como la exclusión, la pobreza de mujeres y minorías étnicas, además de variables como el género, la edad, la ubicación geográfica, la pobreza, la discapacidad, la etnia, el idioma, la religión, la condición de migrante o desplazado, la violencia, la orientación sexual y la expresión de identidad o género, entre otros factores, han hecho pues de que este tema de educativo se tenga un trasfondo muy complejo y tenga un trasfondo de incertidumbre, de crisis o de caos. En este orden de ideas, con la aparición de la pandemia del coronavirus, pues también hizo que se desnudaran las realidades en temas sociales, económicos, tecnológicos y políticos de la realidad educativa. Esto hace que aún más la situación para los sistemas educativos y para el trabajo del docente pues tenga unos factores a tener en cuenta mucho más difíciles de comprender. Sin embargo, pues existen grandes trabajos y grandes esfuerzos para enfrentar estos desafíos en el tema educativo. La idea siempre ha sido pues renovar, reinventar o reestructurar la gestión del currículo como eje de direccionador en cualquier proyecto o servicio educativo al alcance de las necesidades de una institución o de una comunidad educativa. Por lo tanto, pues el currículo está conformado por algunos elementos que son bien importantes, como es la teoría pedagógica, el modelo pedagógico, el enfoque pedagógico, el diseño curricular y el currículo oculto o oculto positivo. En este orden de ideas es importante
que en primera medida pues el currículo debe ser holístico, que contemple pues teorías, modelos y enfoques del proceso de la enseñanza-aprendizaje, debe tener un argumento sólido basado en las teorías pedagógicas, basados en cada forma de aprender de acuerdo a las necesidades de los educandos y teniendo en cuenta la pedagogía como la reflexión de la práctica educativa y la calidad sobre la forma de cómo entender la teoría y el modelo, es decir, los enfoques pedagógicos. De otra parte, el diseño curricular pues debe comprender elementos que respondan a las preguntas a quién se educa, es decir, el componente filosófico antropológico, cómo se educa el componente didáctico pedagógico y para qué se educa el componente teleológico. Eh, por mencionar algunas de los modelos y enfoques pedagógicos, tenemos el académico, eficiencia social, centrado en el estudiante, construcción social, crítico, por competencias, procesual y sistémico. Es importante resaltar que todo currículo debe cumplir con una flexibilidad curricular, es decir, que sea adaptable al cambio, a la política educativa nacional e institucional y al paradigma educativo. También es importante resaltar que los procesos de innovación educativa e investigación educativa son aquellos que ayudan a contextualizar y a responder en gran medida a esos desafíos del concepto educativo, de la oferta educativa que se ofrezca en un contexto dado. En Colombia, el sistema educativo también orienta hacia que desde el currículo se trabajen algunos proyectos transversales como el medio ambiente, uso del tiempo libre, educación sexual, democracia, educación para la paz, entre otros, que son aquellos que nos ayudan a visionar algunas problemáticas desde las asignaturas y las áreas fundamentales como las ciencias sociales, ciencias humanas, y esto hace pues que el estudiante o el alumno sea el centro y que el trabajo pedagógico que se hace con ellos tenga un enfoque centrado en el estudiante, donde el estudiante sea activo y dinámico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.